Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Sí, bueno, buenas tardes. Soy Julio Zavallia, nacido aquí en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, hace 81 años, casado y muy enamorado de mi amada Lidia Meyer, también ella nacida aquí en Coronel Suárez, donde vivimos, iniciamos nuestra vida social, unidos en el amor, hace 64 años. Ella tenía 14 años y yo 17. Y comenzamos como se iniciaba en aquella época, estoy hablando del año 58, 57, donde las personas se enamoraban y hacían planes para el futuro, planes durables para el futuro, y bueno, ya hace 57 años que estamos casados, con 4 hijas, nietas y nietos. Mi padre de empleo comercio fue dirigente de empleo comercio. Mi madre también era una militante peronista de aquella época. Por lo tanto, tuve una cuna muy hermosa, una raíz muy hermosa en ese sentido. Pero había que salir a trabajar porque el sueldo de papá no alcanzaba. Y bueno, comencé a trabajar. Me tocó repartir los primeros ejemplares de la nueva provincia, que llegaban a Coronel Suárez. Me tocó repartir también la levadura de cerveza en todas las panaderías. Luego entré a trabajar en la Casa Gali como repartidor. Era una tienda importante y conocida acá en Coronel Suárez. Pasé luego por la cooperativa San Martín, y luego en 1961, el 1 de agosto, ingresé a trabajar en la usina eléctrica que se llamaba en aquel momento, que hoy es SEBA. Con 18 años comencé a trabajar ahí. Obviamente Lidia seguía con sus tareas y el aprendizaje en el establecimiento agropecuario, en su casa, en los quehaceres domésticos y aprendiendo de su madre y demás. Y yo, como eran los noviazgos en aquella época, donde nos veíamos una vez en la semana y demás, será por eso que ahora lo prolongamos hasta esta edad al amor que nos teníamos en aquel momento. Y yo comienzo a trabajar en la administración de la usina, y Luongo, que era secretario general del sindicato en aquel momento, al día siguiente que yo había entrado, me invita a ir al sindicato, que estaba enfrente de lo que era la usina, en la Arenal 60. Y porque tenía que hacer algunas tareas, teníamos 24 filiales, tenía que hacer tareas administrativas y no tenía en ese momento administrativamente nadie, digamos, que le ayudara. Y me introdujo en el sindicato al segundo día de yo estar en la usina. A partir de ahí fue todo. 32 años estuve en Luz y Fuerza, donde luego me dediqué un año y pico a la actividad privada. Empezamos con Lidia un proyecto se llamaba Zavala Alegorías, que era bastante conocido. Vendíamos y fabricábamos trofeos, plaquetas y todo tipo de regalos y demás. Fue un emprendimiento, un comercio que nos duró 25 años, hasta que nos jubilamos, y lo vendimos. Y ese año y pico, bueno, se produce después el advenimiento del justicialismo, después del 88, después del acontecimiento de Alfonsín, y el sindicalismo necesitaba a alguien en el Ministerio de Trabajo.
había otro hombre del radicalismo en el Ministerio de Trabajo acá a nivel local, y bueno, ahí comienzo en el Ministerio de Trabajo y estuve 25 años, hasta 22 años, hasta jubilar. En Luz y Fuerza aprendí muchísimo porque estaba todo por hacer. Me tocó justamente la parte de la instauración de la obra social de Luz y Fuerza, que se estaba ramificando hacia el interior del país. Y bueno, toda esa parte de trabajo que hicimos con Luongo, con los médicos y institutos, me tocó también trabajar con ellos. Obviamente era una persona muy joven, ya había hecho el servicio militar, estuve 13 meses acá en La Remonta haciendo servicio militar, y eso llevó a que hiciera y realizara otras tareas en el sindicato que me enseñaron mucho, aprendí mucho, y a los 2 años me entregan la medalla al mérito sindical por las tareas que yo había realizado en el sindicato. Y también me valió que ese trabajo que el sindicato me propusiera para integrar una comisión en la Federación de Luz y Fuerza. Así que tuve 4 años, tendría 27, 28 años, sí. La Federación de Luz y Fuerza en Capital Federal. La farmacia sindical, que está ahora en Las Heras y Garibaldi. La farmacia sindical, la primera farmacia sindical que se estableció en el Coronel Suárez, pero a su vez en la región, pero con las características de una farmacia sindical que no solamente estaba establecida para prestar el servicio de farmacia sindical, la obra social de jubilados, la óptica, el servicio sepelio, que eran prestaciones asistenciales necesarias para los trabajadores en Coronel Suárez, la justicia para el trabajador rural, eso afectó muchísimo a cierta clase social de Suárez, la justicia para la trabajadora doméstica que salíamos a defender, eso afectó muchísimo, les tocó mucho a ellos. Entonces nosotros habíamos acumulado un montón de elementos de beneficio hacia la clase popular, los trabajadores y su familia en nuestra localidad, donde en menos de 3 años, 4 años a lo sumo, habíamos logrado lo que ellos habían logrado tapar desde el 55 para acá, para el 70. Entonces, toda esa injusticia que se cometía, obviamente con silencio, con miedo y demás, la gente no actuaba, todo eso nosotros lo reflotamos. La gente ya no tenía miedo, actuaba, iba a las asambleas, concurría a la farmacia, aceptaba la obra social sindical. O sea, todas esas cosas significaron para cierto sector de la sociedad, por eso siempre lo digo, el golpe de Estado en Coronel Suárez, y de ahí que titulo para los jóvenes, ya hace años, en la solicitada, en la nota que siempre saco para el 24 de marzo, ¿por qué aquí en Coronel Suárez? ¿Por qué ese golpe en Coronel Suárez? Fue un golpe cívico, no fue otra cosa. Los milicos vinieron a acompañar por las armas, nada más, porque ellos no lo podían hacer solos, no lo hicieron solos. Lo hacían porque le llenaban el oído al coronel Pedernera. El coronel Pedernera iba a a mí ni me conocía el Pedernera si yo no sabía quién era. El tipo aparte venía de Neuquén de reprimir allá y matar gente allá, en Neuquén. O sea que no me conocía, pero sin embargo le llenaron el oído de que yo era esto, lo otro. Y cuando llegaron, dijo, bueno, esto hay que terminarlo, porque esto es una... Cuando llegan los militares con el golpe de Estado, este era el momento para nosotros. Era la forma de terminar con todo esto que nos perjudicaba a nuestro afán de mayor riqueza, porque ya eran ricos, ya eran siempre fueron ricos y ahora están más que nunca, pero siempre eran ricos. Y eso los afectaba, entonces obviamente pidieron la intervención de nuestra farmacia sindical y de la obra social y demás, y se robaron un capital. No era la farmacia con todos medicamentos, la obra social con edificios, el PAMI lo habíamos
muchos de los mobiliarios que tenía el PAMI en aquel momento eran todos, se lo habíamos entregado nosotros los trabajadores, el servicio de sepelio. Todo eso lo borraron, no les importó un diablo de los trabajadores y su familia que a partir de ese momento padecieran. Nombraron un administrador que lo destruyó. A los 4 meses no lo aguantaron y el círculo médico le tuvo que hacer una denuncia y lo tuvieron que meter preso al administrador que habían puesto ellos. Habíamos logrado darle dignidad al trabajador y su familia, a la trabajadora rural y a la trabajadora doméstica particularmente, y después al resto, que tenían quien los defendiera, tenían dignidad. Eso era pecado. Hasta el 76 fue pecado. Y después, lamentablemente, después del 76 destruyeron todo. La gente no quiso participar, no se quiso comprometer hasta hoy, que no se comprometen, no saben lo que es un sindicato, la juventud no sabe, no tiene ni idea cuando entra a trabajar a un comercio o a cualquier lado, cuando le dicen, vos vas a ir a la administración o vas a ir hasta el cargo, y los ubican en una categoría laboral, no tienen ni idea de esos trabajadores, los jóvenes y las chicas, no tienen ni idea de que esa categoría laboral costó muchísimos años de lucha, muchísimo en los que yo, gracias a Dios, participé, porque tuve la suerte de estar en la mejor ley de contratos de trabajo que tuvo la Argentina y el mundo, porque venían a la Argentina para ver cómo era, que fue en el año 75. Tuvimos la mejor ley de contratos de trabajo y yo tuve la suerte de participar en la Secretaría de la discusión de esa ley de contratos de trabajo. El golpe, nosotros a nivel local no se veía venir. Nosotros estábamos muy imbuidos en la creación de nuestras instituciones. No se veía venir, si bien obviamente nosotros no podíamos estar exentos de lo que estaba sucediendo a nivel nacional y el decaimiento de toda institucional del gobierno de Isabel Martínez, del justicialismo en ese momento. Previo a eso estaba sucediendo algo que ustedes mismos lo comentaban, lo de Wangelén. Lo de Wangelén fue algo atípico, es exclusivo de Wangelén. O sea, si bien lamentablemente tuvo la raigambre que tuvo y el daño que se hizo, en el cual ingresa el ejército y la triple A. Porque eso sucede antes de marzo del 76, y sucede antes y empieza mucho tiempo antes, porque Gini era un profesor muy querido, muy capaz, había venido de La Plata, estuvo estudiando ahí, había venido de La Plata con su señora, y sus hijos, y se habían instalado allí con una farmacia, y era profesor allí en la escuela, muy querido por los alumnos, porque era un tipo muy claro, clarificaba mucho a los demás, a los chicos, pero ese era si para Coronel Suárez lo que hicimos nosotros era catastrófico, para Wangelén la mentalidad de Gini era ya terrorista. Al Rotary Club Internacional le hace un homenaje al que mató al Che Guevara. Y Gini renuncia al Rotary Club por ese hecho de que el Rotary Club había sido cómplice de estos que habían matado al Che Guevara. Renuncia. Y en la renuncia, obviamente, hace comentarios propios de un hombre de la calidad y la inteligencia de Rodolfo Gini, que lo superó. A los que estaban ahí integrantes del Rotary Club lo superó, les movió la cabeza, y a estos ignorantes, ¿no es cierto?, de esta clase alta, cuando alguien les revuelve la cabeza, se vuelven locos y finalmente después hacen cualquier barbaridad como la hicieron apoyando el golpe de Estado y todo lo demás. Y comienzan a presionarlo a través de los colegios y demás, pero los chicos hacían fuerza, o sea, lo querían, lo respetaban, entonces apelan, como apeló la oligarquía acá en Coronel Suárez, también a las Fuerzas Armadas, porque acá el golpe de Estado no fue cívico, no fue militar, fue cívico exclusivamente. El golpe de Estado acá en Coronel Suárez fue los que estaban presentes
en la toma de la farmacia sindical era el Círculo Médico, era la Sociedad Rural y era el diario, el único diario, y era el representante de Pedernera, el coronel Pedernera, que era interventor militar. O sea, si esto no es entendible para una sociedad, no te pongas, seguir leyendo el Patrulcito. O sea, bueno, allí comenzaron a acosarlo a Gini y llega, antes del golpe, apelan, obviamente, a los contactos que ellos tenían un contacto importante, yo ahora no lo recuerdo, era alguien que estaba radicado en Coronel Suárez, un militar que estaba radicado en Coronel Suárez, y no encuentran, porque no iban, esa es la historia que yo conozco, o sea que hablo de lo que yo conozco, no encuentran mejor camino, porque no era un camino oficial después del ejército, no podía intervenir el ejército en Guanguelén en estas condiciones, entonces interviene la AAA de Bahía Blanca, que estaba obviamente asociada a la nueva provincia, o sea, y tenía la nueva provincia, porque en Bahía Blanca todo lo manejaba la nueva provincia, la señora de Julio, y de ahí para abajo, ¿cierto? De ahí venía el ejército y todo lo demás. Bueno, vino la AAA y hizo lo que hizo, lo hizo desaparecer a Gini. Tanto es así que después cuando viene, este es un detalle, cuando viene el golpe de Estado, cuando llega el golpe de Estado, van a Guanguelén. ¿Ya? Para eso Gini había desaparecido, la mujer se tuvo que ir de Guanguelén, no le daban laburo en ningún lado, aparte era una guerra total contra esa familia. Ella se fue a La Plata y después se tuvo que ir del país, ella dejó a los hijos y después volvió otra vez acá a la Argentina. Es una historia lamentablemente triste. Cuando llega el golpe de Estado, irrumpen los militares en Guanguelén, cosa que acá no pasó. Acá en Suárez no pasó. Pasa en Guanguelén, irrumpen los militares en Guanguelén, interrogan a Dios y a María Santísima, creo que algunos los meten presos, y ahí comienza la racia contra chicos que muchos de ellos han fallecido, los han matado ahí adentro. Y bueno, Gerardo Sad lo cuenta en un video que tengo, que cuenta todo lo que ellos pasaron. La detención nuestra en febrero del 77, eso comienza, nosotros, Lucifuerza estaba haciendo un paro, porque a nosotros nos habían intervenido la Federación, la Marina. O sea, ellos se repartían los mejores gremios entre las fuerzas, y la Marina se quedó con Lucifuerza. Y bueno, estábamos intervenidos y ahí vamos a iniciar un plan de lucha porque nos estaban cercenando el convenio colectivo de trabajo. Y iniciamos un paro. Y el paro, empezaba el paro el 1 de febrero del 77. Comenzamos el paro y luego se va a una de las reuniones clandestinas, yo quedo a cargo del gremio, y llega el ejército a Suárez justamente por el paro ese. Me va a buscar un IMOG con soldados a casa, y me llevan a la comisaría. Cuando me bajan frente a la comisaría de Suárez, el soldadito tenía las órdenes, pobrecito, me pone la bayoneta. En aquella época se usaba la bayoneta instalada, no colgadita, instalada, y me pone la bayoneta en la espalda y me hace ingresar hacia la comisaría adentro y al despacho de lo que era el comisario. Ahí me encuentro con un oficial del ejército y Rodolfo Canini, que en ese momento era jefe de distribución, que en realidad lo habían llevado a él porque no tenían a otro, porque el gerente había renunciado, se había ido, estaba aterrorizado con el tema del paro, era una persona mayor,
y se fue de Suárez y lo llevaron a él. Y bueno, me ponen al frente al militar y me dice, mire, usted tiene que dar la orden para que Lucio Farsa levante el paro. Digo, mire, yo no voy a dar la orden lo dan los compañeros en asamblea. Así que en todo caso nos va a tener que traer a todos los compañeros afiliados acá y preguntarles a todos. Y no, y si usted le va a dar, si no, yo tengo acá enfrente en la plaza Mitre, lugar donde jugué en mi infancia muchísimas veces, porque vivía ahí nomás a media cuadra, y tengo una fosa para usted ahí. Le digo, mire, usted tendrá una fosa para mí ahí en la plaza, pero la decisión de mi muerte no es suya, será de Dios, que tiene marcado mi plan. En todo caso, usted será el ejecutor del plan de Dios. Así que haga lo que usted considere hacer. Yo, en todo caso, hablarán mis compañeros en el futuro de alguien que cayó luchando por sus intereses. Y bueno, los milicos son muy católicos y creyentes, y medio como que se habrá sentido tocado, supongo que habrá sido por eso. Y se enojó mucho. Y era una persona muy chiquita, un oficial chico, de estatura mediana. Y yo era alto, parado, encima con la bayoneta en la espalda, más derechito estaba todavía, estaba ahí hablándole, enfrentándole, y dice, mire, si usted no levanta el paro, dice, lo vamos a meter preso. Y bueno, haga lo que quiera, usted sabrá qué es lo que tiene, pero nosotros el paro no lo vamos a levantar mientras no se levanten las medidas que nosotros teníamos. Bueno, finalmente me deja ir y a los pocos días nos meten preso con Luengo. Tuvimos 10 días hasta el momento en que lo hicieron desaparecer a Oscar Smith, que era el secretario general de los sindicatos. Y la vida, yo digo siempre que Dios escribe derecho en renglones torcidos, pasaron los años y Canini, que era el que estaba presente ahí, un compañero, sube al tren, en Pullman, había al lado de su asiento había un señor sentado, se saludan, como cualquiera que se saludan, y la persona que estaba sentado al lado le dice, yo te lo conozco. Dice, pues yo he estado en Suárez. ¿Cuánto estuvo en Suárez usted? Estuvo en el 77. Dice, ¿usted no? Sí, yo estuve en la comisaría. Ah, usted era el oficial que sí, sí. Dice, ¿qué es de la vida de ese flaco? Dijo, ¿qué es de la vida de ese flaco? Dice, ese flaco está en el Ministerio de Trabajo, defendiendo a los trabajadores. Son cosas de Dios que escribe derecho en renglones torcidos.